Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. En esta mañana nos toca estudiar Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Sin embargo, antes de leerlo, tenemos que recordar qué está haciendo Pablo, para qué lo hace, cuál es el propósito. Miren, algo que nosotros tenemos que mirar cuando hacemos predicación expositiva es lo que el autor original quería decir y poder tener una aplicación práctica para el día de hoy. Porque puede surgir la pregunta, ¿es que acaso Pablo está dando alternativas de cómo acercarnos a Dios? ¿Podemos escoger entre la ley y la fe? Sí, Pablo, o sea, tú estás diciendo que si una persona se acerca a Dios por medio de la gracia, hay salvación, hay fe, hay vida. Pero si una persona se acerca a Dios por medio de la ley, hay obras, hay buenas acciones. Yo conozco personas que viven bajo la ley y son buenas personas. Conozco matrimonios que sin ser creyentes son mejores matrimonios que aún los mismos hogares creyentes. Y tú me estás diciendo, Pablo, que una persona que se acerca de esa manera, que es buena gente, que es lindo, que lleva a la mamá al día a la madre a un restaurante, que no la pone a lavar y a cocinar, esa clase de personas no se salva. Uy, no, ¿cómo así, Pablo? Pero ahí sí me parece tenaz. O sea, tristemente yo he visto personas, mire, yo he visto personas que son dadivosas y no lo publican. Y son personas que me dicen, mire, yo tengo una ONG y yo le compro ropa y me merezco el cielo. Y yo voy y les digo, no, no es que te merezcas el cielo, es que ya tienes ganado el infierno. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Pablo al dar esta carta a los de Galacia? Vamos a leer, por favor, voy a leerlo en la Biblia de las Américas, recuerden que yo lo leo ahí. ¿Por qué Pablo? O sea, yo no sé si tu Biblia tiene un título. La Biblia que yo manejo, la Biblia de las Américas, tiene un título que dice Preocupación de Pablo por los Gálatas. Aquí está ese título. ¿Sí? Aquí para mí, hoy yo siento una preocupación como la de Pablo por nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo, Gálatas 4:8, ¿no? Gálatas 4:8. Pero en aquel tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Oramos, Padre, te pedimos y te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, ministre a nuestras vidas. Señor, que nos guíe, porque realmente hoy más que nunca, Señor, tu iglesia, tu manada pequeña te necesita para que podamos tomar decisiones únicamente por ti, Señor, y no nos dejemos embelezar ni distraer por esos espejitos que Satanás nos quiere mostrar. Porque como bien lo hemos visto, Señor, a través de todo el Antiguo Testamento, tu pueblo, Señor, se perdió por falta de conocerte a ti y de obedecerte a ti. Señor, te pedimos que hoy hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, Pablo está preocupado. Ay, pero es que la preocupación no es de Dios, dicen algunos. Pablo lo que está diciendo en esta mañana es, oye, ¿acaso tú puedes o tienes opción entre la ley y la gracia? ¿Entre la ley y la fe? Entonces Pablo está buscando que los creyentes de Galacia se mantengan firmes en la fe, que no busquen añadir a la gracia. Pero Pablo, ¿qué pasa si soy creyente y cumplo la ley? Entonces Pablo explica claramente que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo me pregunto una cosa, así como cuando uno me pregunta cosas. Vamos a suponer que Pablo tiene un hijo. Vamos a suponer que Pablo, Saulo de Tarso, Pablo. ¿Será que lo hubiera circuncidado? O sea, hay unas preguntas que le surgen a uno así como cuando no tiene nada que hacer. Pero la Biblia dice que Pablo
aún después de creyente. Él hizo ritos. Él se mandó calviar, fue y pagó, sí, sí, en hechos, que es que no me acuerdo ahorita, creo que lo vamos a ver más adelante, pero él hizo ritos. Yo estoy plenamente convencido de que Pablo sí hubiera mandado a circuncidar a su hijo, siempre y cuando eso no fuera una añadidura para la salvación de él. Es más, hoy en iglesias presbiterianas, eh, circuncidan, perdón, bautizan a los niños. Hay bautismo de infantes. Sí, hay iglesias que hoy practican bautizos de infantes porque ellos dicen que el bautismo es igual a la circuncisión. ¿Por qué hay bautismo de infantes? Porque sencillamente ellos dicen, al igual que la Iglesia Católica Romana, y eso es una realidad, que es un compromiso de parte de los padres de llevarlos en esa religión. Los luteranos también, si es así o no, ellos bautizan. Perfecto, está muy bien. Pero entonces, Pablo, explícame, pero claro, ¿todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? O sea, la razón por lo que la ley maldice es que esta y su propósito es maldecir a una persona, y la respuesta es sí. Porque la ley no fue promulgada para hacer justas a las personas ni para impartir salvación o vida. Pablo nos está hablando de caminos o de camino. Ojo con esto. Tú nos estás hablando de caminos o de camino. ¿Qué dice la Biblia? Jesús les dijo, yo soy el camino. Ojo con esto, es que no estamos hablando de que Dios dijo, yo soy un camino. Sí, todos los caminos conducen a Roma. Mira un mapa y verá que no es verdad. No es cierto, no es cierto. La Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, las escrituras responden una pregunta clave para todo ser humano. ¿Cómo pueden los pecadores ir al cielo cuando mueran? Repito la pregunta. ¿Cómo pueden los pecadores ir al cielo cuando mueran? Porque hay una preocupación de parte de Pablo por la iglesia de Galacia. ¿Cuál? Pues que sus almas, las almas de las personas, se pierdan. Es que aquí el tema es ese, mis hermanos. Es que el tema aquí no radica si eres buena gente, si eres buena persona, si vas a sacar a tu mamita a almorzar, si van a compartir todos, todo chévere, todo bonito. No. Aquí la pregunta es si tu fe está en Cristo. No más. Somos salvos no por buenas obras, pero somos salvos por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden los pecadores ir al cielo cuando mueran? Sencillo, por medio de Cristo. Miren, yo por ejemplo yo conozco gente que se pierde facilito. Hay gente que se baja de un bus y ya está perdido. Hay gente que, mejor dicho, mire, a mí me pasa muchas veces, oiga, pero ¿qué pasó aquí? Pues bien, a hoy, con el tema de la tecnología, ahora es muchísimo más fácil ubicarse, encontrarse. Ahora, ¿sabe qué le dice? Mire, esta mañana hablábamos con alguien que decía, ¿me puede regalar la dirección? Y uno decía, envía la ubicación. Y uno le envía la ubicación y te aseguro de que llega. ¿Si es así o no, Florcita? De que llega, llega. Si no es por dirección, es por ubicación. ¿Por qué? Porque él solamente le da un toque, se abre la ubicación, se abre una aplicación, Google Maps o Waze, y te trae. De pronto te hace dar vueltas o meterte por, pero te trae. Y listo. ¿Y saben qué? Esa es la noticia que tiene Pablo y esa es la preocupación que tiene Pablo con respecto a los de Galacia. Así es con Dios. ¿Saben que para salvarse es abrir la palabra y creer lo que allí está? Y para perderse, y para perderse, o sea, miren, si aún con la tecnología, puede que esta persona que va a venir llegue y llame, tin, 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 diga, no, no sé dónde estoy, ya se perdió, aún con el Waze, con el Google Maps, con la ubicación, con la dirección, con las señas, con las indicaciones. Pero y para perderse es tan fácil y para encontrarse. Entonces, eso es lo que Pablo le está diciendo a los de Galacia. Mira, ¿sabes cuántos domingos necesitas para no volver a la iglesia?
Uno. ¿Sabes cuántos domingos o cuántos discipulados necesitas para volver atrás, que no ir, que no... ¿Cuántos días de dejar de orar necesitas para no volver a tener una relación con tu Padre? Uno. ¿Sabes cuántos devocionales tienes que dejar de hacer para no volver a tener un hábito? Uno. Uno. Miren, las personas adquieren unos hábitos tan chéveres. Uy, es que yo estoy orando, yo estoy leyendo, yo estoy haciendo, yo estoy dando, yo estoy... ¿Y sabes qué te faltó? Un solo día. Y se acabó. Se acabó. Pero tan difícil que fue tomar eso. Tan difícil que fue tomarlo. Por eso la Biblia nos está, o sea, Pablo está preocupado. ¿Saben por qué? Porque para saber el precio de algo, tienes que darlo por perdido. Una esposa. Una esposa. ¿Se han visto esos maridos que lloran por la esposa cuando se va? No, era la mejor mujer y cuando la tenía la ignoraba, cuando la tenía no la quería, cuando la tenía prefería ver sus videos de YouTube, cuando la tenía así. Un hijo, un hijo. Y no vamos a suponer de que se murió, sencillamente se fue a vivir a otro país. Ay, mi muchacho tan bueno, no, ese era el mejor hijo. Oigan, miren, yo les voy a decir una cosa. Un día como hoy, las autoridades están en alerta roja, porque están los Caín y los Abel. Mire, el año pasado, el antepasado, el trasantepasado, y aún en pandemia, un hijo. Cuando muere un hijo mire, siempre el hijo que se muere es el mejor, el que ayudaba, el que sostenía, un hermano, una mamá. Mire, hemos visto esos hijos pegados a un ataúd llorando amargamente. Esos muchachos que ponen yo amo a mi mamá, pero no le ayudan ni siquiera a lavar un plato. Sí, pero en vida fue algo totalmente diferente. Cuando más los necesitaron, cuando más es que hicieron sus propias vidas y abandonaron a su suerte. ¿Saben? Nosotros nos abandonamos, ojo con esto, nosotros nos abandonamos a nuestra propia suerte cuando creemos que podemos hacer las cosas sin Dios. ¿Notamos la preocupación de Pablo? O sea, es que Pablo está preocupado. Es que no se trata nomás. A ver, ¿quién nos garantiza de que vamos a amanecer mañana? Nadie. Pero nosotros ya tenemos planeado lo que vamos a hacer a futuro. Pero para con Dios, ¿qué vamos a hacer con Dios para futuro? ¿Qué cosas vamos a realizar para Él? ¿Qué devocional? ¿Qué lectura? ¿Qué libro? ¿Qué estudio? No, no hay tiempo. No es que no hay tiempo. No, no hay tiempo. Pero cuando adquirimos un hábito de lectura, de estudio, dejarlo se requiere un solo día, un solo momento. ¿Notamos la preocupación de Pablo? Entonces, ya nosotros no empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios, sino a la manera mía. No es que yo empiezo a sumar esfuerzos, empiezo a añadir cosas a la palabra de Dios. Entonces, Pablo dice, mi preocupación, mi sentimiento es porque ustedes están volviendo nuevamente al legalismo. ¿Saben? Me gusta, no sé, a ver, es que ahorita tengo que hacer este, ¿cómo se llama? Contraste. La Biblia de las Américas, la Reina Valera en 1960, en el versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo. ¿Si es así o no? Dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo. Dice el versículo 9, más ahora, más ahora. Si notamos que aquí hay un contraste en lo que Pablo está diciendo, o sea, Pablo está diciendo antes, cuando ustedes no conocían a Dios, vivían como esclavos de los falsos dioses. Y me gusta como Pablo pone ese contraste entre en ese antes, o sea, quién éramos sin Cristo, quién éramos antes de Cristo, qué hacíamos antes de Cristo, qué anhelábamos antes de Cristo, cuáles eran nuestras metas antes de Cristo y ese ahora. Oye, ¿cuánto has cambiado en el Señor? ¿Cómo era soportar una situación difícil sin Cristo? ¿Cómo era sobrellevar una situación difícil sin Cristo? ¿Cómo era nuestro hablar antes de Cristo? ¿Cómo era nuestro temperamento antes de Cristo?
Entonces podemos llegar a la conclusión que el Evangelio nos hizo realmente libres. Fuimos libres de la esclavitud del pecado, así como las personas de Galacia. Pero Pablo les pregunta, ¿por qué quieren volver a ser esclavos del pecado? Y algunos me dirán, no, yo no quiero volver a esa vida. Yo no quiero volver a eso. Entonces, realmente lo que Pablo en medio de su preocupación quiere hacer es, oye, ¿por qué no examinas tu vida a la luz de la Biblia? No se trata de lo que nosotros digamos, no se trata de lo que nosotros queremos, siempre lo digo con respeto. Muchas veces nos importa más lo que piense la gente que lo que piense Dios. No, es que yo cómo le voy a quedar mal. Yo cómo le voy a quedar mal a mi amita de almuerzo, no. Ah, pero a Dios sí. No, a Dios, no es que Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende. No, pero es que yo cómo le voy a quedar mal a mi pareja si es que no, 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 no. Ah, pero a Dios sí. Dios sabe, Dios entiende. Eso es lo que Pablo le está diciendo hoy a la iglesia de Galacia y esa es su preocupación, porque él dice, antes de conocer a Dios, nosotros éramos esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. ¿Saben? Sucedió a finales del siglo XIX en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, cuando los esclavos fueron liberados. Muchos de los esclavos de esa época quedaron desorientados. Ya no tenían qué hacer, se quedaron sin trabajo. Y don Toño fue uno de ellos, Toño el negro. No tenía dónde vivir, Toño no tenía que comer, Toño no tenía que vestir. Entonces Toño decidió construirse una choza a las afueras del pueblo donde él era esclavo. Pero todos los días don Toño iba a la casa de su amo. ¿Sabe qué buscaba don Toño? Obedecer a su amo. Y el amo le decía, hey, Toño, váyase. Y él decía, no, no porque no sé nada que hacer. Póngame a hacer algo, mándeme, deme órdenes. Y el amo le decía, que se vaya, hermano. No, yo necesito quedarme aquí siendo su esclavo. Si quiere, azóteme. Si quiere, haga lo que quiera. Pero ¿sabe qué quería don Toño? Don Toño quería estar bajo el gobierno de su amo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchos hoy de nosotros somos esclavos cuando nos creemos libres. ¿Entendemos la preocupación de Pablo? ¿Será que a nosotros nos está pasando lo mismo? ¿Será que nosotros somos libres del pecado, pero queremos que Él nos gobierne? Aunque ya no lo llamamos así. Ya no, así como tan así no. Pero es que si yo no hago eso, ay, ¿qué van a pensar de mí? Pero es que si yo no, pero es que ¿qué me van a decir? ¿Mm? ¿Sabemos qué es pecado? Pecado es errar en el blanco. Eso es pecado. Pero nosotros a veces creemos que errar en el blanco es cual tirador de flechas. Hemos notado que en el cuadro del tirador de flechas ahí está el rojo, el blanco, el azul, el amarillo y el más grande. Nosotros a veces creemos que en el errar en el blanco es que, uy, casi le di. No, errar en el blanco significa que mi punto fijo está allá, hacia el oriente, y yo le doy para el occidente. Eso es errar en el blanco. No es que casi. Uy, es que estoy haciendo las cosas casi para agradar a Dios. Es que no ve que yo soy hombre. Pues sí, tú eres mujer, él es él, ella es ella. Sí, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Pero ¿cuál es la idea de Pablo? ¿Por qué está preocupado? Porque sabe que nosotros somos muy fáciles para transgredir la ley de Dios. Sabemos que pecado es no hacer el bien que sabemos hacer y sabemos cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Se acuerdan cuáles son las consecuencias del pecado? La separación de Dios, la muerte eterna, el juicio de Dios. Sabemos que cada vez que pecamos, sea como sea contra quien sea, es una ofensa a la santidad de Dios. Cuando nosotros entendemos que no es contra las personas, sino contra Dios, la cosa cambia. No podemos seguir pecando contra Dios. Es que no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, de lo que establece en su palabra. Por eso Pablo dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de seres
que en realidad no son dioses. Somos una fábrica de hacer ídolos, mis hermanos. ¿Qué es idolatría? Poner cualquier cosa o persona en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y eso está claro, ¿sí o no? Y todos lo sabemos, ¿sí o no? Pero lo vivimos. Mm, mm. Esto implica que yo confío más en esa persona o en ese trabajo. Eso significa que yo amo más a esa persona, que yo obedezco más a esa persona que a Dios. Y eso me lleva a temer una situación adversa más que Dios aborrece. ¿Saben cuál es? La idolatría. Vamos por favor a Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Jeremías, otra hermosa amonestación. Un hombre, un profeta que está, que quiere que su nación cambie, que quiere que su nación sea zarandeada para que no caiga en el juicio de Dios. Jeremías capítulo 2, versículo 11 dice así, pregunta, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí en cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, abandonaron al Dios que les daba de todo. Y segundo, al abandonarlo, empezaron a hacer las cosas como a ellos les parecía. ¿Sí? ¿Será que eso está sucediendo al día de hoy? ¿Será que nosotros preferimos hacer ciertas cosas? Porque es que la adoración al único Dios verdadero debería ser la mayor gloria para cualquier persona, país, comunidad. Sin embargo, para muchos creyentes resulta fastidiosa. Ay, otra vez usted hablando de eso. No, mis hermanos, yo no soy. Es Pablo, está preocupado. Hemos notado alguna cara de preocupación de una persona. Ay, cuando está así, eso se come las uñas, eso. No, eso está de una preocupación. Pero ¿qué le pasa a Pablo? Dice, ¿no ve que si ustedes no dependen de Dios, van a depender de ustedes? Si ustedes no dependen de Dios, van a depender de ustedes. Si ustedes no son agradecidos con Dios, miren, es así de simple. Imagínese un ave, por un momento, diciendo es que yo con el esfuerzo de mi trabajo conseguí la semilla de hoy. O imagínate los lirios del campo, de los que el Señor hace, diciendo no es que yo me vestí hoy mejor que el mismo Salomón. Ahora imagínese uno de nosotros diciendo, no es que lo que yo tengo, ¡ja! Me he matado. ¿Sí ven los negocios que yo hago? Mm, Mire, es que yo soy inteligente. Lo que ese es un... Pero bueno. Entonces, Israel, ojo, yo estoy hablando de Israel. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel dejó la gloria de Dios y cuando uno deja, un ser humano deja la gloria de Dios, busca su propia gloria. Es por mi esfuerzo, es por mí, es por mí, es por mí, es por mí. Y lo malo es que aquí se pierde la gloria de Dios. Eso le pasó a Israel. ¿Notamos la preocupación de Pablo, mis hermanos? ¿Vemos lo que Pablo está diciendo? Miren, mis hermanos, realmente para muchos creyentes obedecer a Dios le resulta fastidioso porque impone restricciones al corazón y al deseo de suyos de él. Israel había decidido cambiar las bendiciones de Dios, la gloria de Dios, por lo que no era Dios. Simple, simple. Y al no estar Dios ahí, aparecen los ídolos. Es así de simple. Sale Dios, entra un ídolo. Entra un ídolo, sale un ídolo, entra Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que idolatría es solo postrarse ante imágenes, pero realmente cuando nosotros empezamos a andar con Cristo, nos damos cuenta que somos tan idólatras, pero tan idólatras. Nosotros hacemos de un hueco un ídolo. Ay, mire, ese hueco tan bonito ahí al frente de mi casa, ese hueco me servía para disminuir la velocidad. Ay, cómo extraño el hueco, ¿no les ha pasado eso?
Uno extraña las cosas efímeras de este mundo. Ay, allí tenía una señora un sitio lo más de bonito y ahí se lo quitó. Somos personas que fabricamos ídolos. Colosenses capítulo 3. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Colosenses 3:5. 3:5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Haced, a mí me gusta ese haced, morir pues lo terrenal en vosotros. Dos puntos. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Qué es la avaricia? Idolatría. No lo digo yo, mire, vuelvo y lo repito. Haced morir, pues, versículo 5, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivía en ellas. Pablo dice en 5, haced morir. Eso significa que es mi tarea, mía. ¿Cómo? Mía. Tenemos que dar muerte a lo terrenal, a lo que está en nosotros. La avaricia es idolatría. Tenemos que ser conscientes que todos los días tenemos que acribillar esta carne y lo que queda de pecado en ella. Cada vez que seguimos nuestros deseos en lugar de Dios, se rinde a sí mismo gloria. Ese consejo que dice, sigue tu corazón. Eso es lo más mundanal y diabólico que pueden decir al día de hoy. Sigue tu corazón. ¿No es que la Biblia dice que tu corazón es malo y perverso? Y que lo único que va a desear, ¿sabe qué es? Que me aplaudan a mí. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que entender lo que Pablo está preocupado. Pablo está preocupado, mis hermanos. Y dice por ahí, que la Biblia es más actual que para esa época. Eso dicen. O sea que imagínese la preocupación de un Pablo en este siglo. En el pasado, dice Pablo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de dioses falsos. No conocíamos a Dios y al no conocerle éramos esclavos, añadíamos a su palabra, agregábamos a la fe, acondicionábamos cosas y siempre quedábamos en el mismo lugar, solos, tristes y aburridos. Tremendo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque toda añadidura conlleva la maldición de Dios. Si tú estás haciendo ciertas cosas y todas esas cosas te dejan a ti solo, triste y aburrido, te tengo malas noticias. Estás haciendo las cosas para ti. Si tú te das cuenta que tienes que tomar decisión solo, que a pesar de tomar esas decisiones solo, te quedas triste y aparte de esa tristeza te genera aburrimiento, iba a decir aburrición, aburrimiento, y si aparte de eso te trae amargura, te tengo una pésima noticia. Estás actuando sin Dios. Ya está. Si te dan esas ganas de llorar, esa congoja y dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué tal? Pero pues, te tengo una pésima noticia. Estamos actuando sin Dios. Pablo está preocupado. Pablo te está diciendo en esta mañana, hey, si sigues por esas obras de la ley, entonces hemos decidido aceptar un sistema religioso que no se basa en Jesucristo. Ese es el tema. O es Cristo o no es Cristo. No, es que yo soy cristiano, yo me congrego, yo me disipulo, pero a la hora de tomar decisiones, Diosito, ahí sí, me encanta. Papito Dios, no. O es Cristo, o realmente lo respetamos, o nosotros estamos teniendo una religión que no se basa exclusivamente en Jesucristo. Es un sistema, una filosofía más, es un estilo de vida. El cristianismo muchas veces dicen no es un estilo de vida. ¿Saben qué es el cristianismo? Es un morir a la vida. Y eso de estilo de vida no se lo veo por ninguna parte. Entonces, llegamos a la conclusión que antes de acudir a la fe salvadora de Cristo, ninguna persona nos salva, conoce a Dios. ¿Cierto? Porque la Biblia dice que Él nos conoció a nosotros. Mira lo que dice Efesios 4:17.
Vamos por favor a Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Notamos lo que Pablo quiere decir? Esa es la preocupación de Pablo. ¿De quién hemos aprendido? Si ustedes, mis hermanos, de verdad, y se los digo de corazón aquí, aquí, de una, a todos, si ustedes han aprendido de mí, apague, cierre y vámonos y ya, no va más. Nunca más nos volvemos a reunir. Porque si nosotros hemos aprendido de Cristo, realmente tenemos que seguirlo es a Él, buscar su palabra, alegrarnos, gozarnos. Es que esto no se trata de una persona. ¿Saben qué buscan hoy los mega ultra predicadores? Que los miren a ellos. Llegó Memo en su avión privado, con su Rolls Royce, en un hotel no, 6 estrellas, porque Memo merece más, en un hotel 6 estrellas y un salario de $1,500 diarios. Eso cobra Memo. Llegó, iba a decir Casiodoro, ¿no? ¿Cómo era que me daba Cash? ¿Carlitos? Carlos, el viejo Carlos. El viejo Charlie llegó, bueno, él cobra un poquitico más porque él es más ungido. Sí, pero ¿a quién están mirando hoy los hombres? A hombres. ¿Qué te está diciendo Cristo? Si nosotros hemos aprendido de un hombre, no estamos haciendo nada. Pero si nosotros hemos aprendido de Cristo, tenemos que hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Punto. ¿Entendemos la preocupación de Pablo? Eso es lo que Pablo tiene que decirnos. ¿Por qué? Porque hay un contraste entre versículo 8 y versículo 9. En otro tiempo, dice Pablo, más ahora, dice, pero ahora, versículo 9, pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso no puedo entender cómo es que se dejan dominar de nuevo por esos dioses falsos, si ellos no tienen poder ni valen nada. ¿Saben por qué nosotros hoy conocemos de Dios? Porque Él nos conoció primero. Juan capítulo 15. Vamos a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Ese es un versículo hermoso y maravilloso para hablar de la predestinación de Dios. Mira lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Ay, yo quiero pedirle muchas cosas a mi Padre. Sí, perfecto, hazlo. Pero primero notamos si estamos llevando fruto. ¿Qué pasa aquí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un árbol aquí. Imaginémonos un árbol y ese árbol ha dado fruto. Mientras el fruto se encuentra en el fruto se alimenta del árbol. Cuando un árbol es arrancado, perdón, cuando un fruto es arrancado del árbol, pues el fruto ya no se alimenta más del árbol, pero el árbol continúa. El árbol no se secó porque le quitaron ese fruto. Así mismo pasa con nosotros. ¿Quieres dar fruto? Perdón, ¿queremos dar fruto? Entonces tenemos que estar pegados de la mano de Dios. Mis hermanos, ¿notamos la preocupación de Pablo? ¿Cuál es la preocupación de Pablo en este momento? Mis hermanos, que nosotros creamos que estemos haciendo algo que no somos. Y ojo con esto, por favor, tiene que quedar algo claro. No estoy hablando de salvación. Es que el tema no se trata de salvación. El tema se trata de que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto estamos dando nosotros para el Señor? ¿Qué es lo que nosotros, en este contraste de un antes y de un después, qué es lo que ha cambiado y qué determinaciones estamos tomando nosotros para el Señor? ¿Realmente estamos haciendo lo que Dios establece en su palabra? Todo, dije
todo, no perfectamente, pero sí honestamente. Eso es lo que Pablo está preocupado y de aquí para abajo se pone más preocupado aún Pablo. ¿Será que sí es motivo de preocupación? Yo creería que sí, mis hermanos, porque estamos hablando de un corazón que quiere obedecerse a sí mismo. Y Dios dice no, o está el Espíritu Santo gobernando o estás tú gobernando. ¿Quién gobierna en tu corazón? Esa es la preocupación de Pablo para el día de hoy. ¿Quién gobierna en tu corazón? Y con esto quiero que terminemos nosotros. ¿Quién gobierna en tu corazón? ¿Y qué haces para mostrar quién gobierna? Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por esta hora, gracias por el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, pues es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones. Cuídense mucho.